Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy veremos un tema muy interesante: el esqueleto humano, la clasificación de los huesos según su forma y además las articulaciones. Es un tema muy interesante, espero que no te lo pierdas porque al final daré algunos tips importantes y algunas preguntas claves que siempre se hacen en estas evaluaciones. No te lo pierdas. El esqueleto está formado por 206 huesos y es importante saberlo y entenderlo porque cada uno de ellos se va a relacionar con otro formando las articulaciones, y ese es el tema que vamos a ver hoy. Primero, debemos recordar que el esqueleto en sí se va a dividir en dos tipos de esqueleto: uno que se denomina el esqueleto axial y otro que se denomina el esqueleto apendicular, y cada uno de ellos tiene características y componentes distintos. El esqueleto axial está compuesto por cabeza, columna vertebral, esternón y costillas. Y el esqueleto apendicular está formado por las extremidades, formado inclusive con la cintura escapular, que está formada por la escápula y las clavículas, y la cintura pélvica, que está formado por ambos huesos coxales. Los huesos en sí, tanto el esqueleto axial como apendicular, tienen clasificaciones según su forma, porque, como hemos visto en la imagen anterior, el esqueleto tiene muchos tipos de huesos. Entonces, se clasificaron según su forma en largos, donde predomina el largo sobre el ancho y el grosor, y ahí está el detalle importante porque esa es la clave para poder reconocer y no confundirse. Los huesos cortos son los que tienen todos sus lados casi semejantes o casi iguales. Lo vamos a encontrar aquí en los huesos del carpo. Los huesos planos lo encontramos en los huesos del cráneo, la escápula, el esternón, en donde predomina el ancho sobre el grosor y el largo. ¿Ok? Entonces tenemos tres clasificaciones de huesos muy importantes. Después tenemos los huesos irregulares, como las vértebras. Son huesos, el esfenoide, son los huesos que no cumplen con ningún requisito de los huesos anteriores. No predomina ninguno de sus lados, son todos desiguales. Los sesamoideos, que son unos huesitos que pueden ser más chiquititos, siendo el más grande el sesamoideo, como la patela, la rótula, ese es un hueso sesamoideo. Y también lo encontramos en esta zona, ¿no es cierto?, en la zona plantar. Entonces son tipos de huesos según su forma. Ahora, estos huesos se relacionan entre sí formando las articulaciones. ¿Y qué es una articulación? Es la unión de dos o más huesos, ¿ya? Se pueden clasificar según su funcionalidad y su estructura. Y aquí hay un tema interesante. Normalmente todos los estudiantes se confunden en esta clasificación porque pierden la referencia de estructura y función. Les explico. Cuando hablamos de una articulación funcional, vamos a ver cuál es la acción que hace. En este caso, funcional es muy móvil. ¿Qué articulación es muy móvil? Las que tienen como componente el líquido sinovial, llamadas articulaciones sinoviales. En el caso de una articulación medianamente móvil, tendremos que su componente estructural es cartílago, denominadas articulaciones cartilaginosas. Y las articulaciones que funcionalmente no se mueven, son sin movimiento, están formadas por fibras llamadas fibrosas. Entonces, ahora vamos a ver articulaciones sinoviales, como son hombro, cuya característica, ¿no es cierto? Vean la característica, que es una cabecita redonda, aquí redondita. Tenemos cadera, que también tiene esta componente redondo, ¿no es cierto?, en la cabeza. Y también tenemos rodilla. Tres articulaciones móviles que son sinoviales y que son distintas morfológicamente, pero todas ellas tienen una característica, que es componentes de la articulación sinovial. Todas ellas tienen cápsula articular, todas tienen ligamento periarticular. Bueno, rodilla además tiene el ligamento intraarticular, los ligamentos cruzados. La membrana sinovial, y está marcado en rojo porque la membrana sinovial es un componente importante de la articulación, que es el que produce el líquido sinovial. Por ende tenemos el líquido sinovial, que permite la lubricación y nutrición de la articulación,
Y el cartílago, estructura que se encuentra en las epífisis de los huesos largos en este caso, que va a evitar el roce hueso a hueso, ¿cierto? Facilitando el movimiento. Ahora, todos estos huesos, como hemos visto, la cadera, rodilla, tobillo, hombro, son sinoviales, pero son distintas entre sí, morfológicamente, estructuralmente. Acabamos de ver 3 imágenes que son completamente distintas. Entonces, si nosotros ahora vemos la subclasificación, vamos a encontrar los siguientes nombres. Miren, trocoide o en pivote lo vamos a encontrar acá en C1 y C2, atlas axis. Trocleares o trocleartrosis lo vamos a encontrar en el codo, porque hace un movimiento o asemeja una bisagra. Encaje recíproco o silla de montar, que lo vamos a encontrar entre el trapecio del carpo y el primer hueso metacarpiano. Y también tenemos las artrodias, que son articulaciones planas. Después vamos a encontrar las condilias, donde vamos a encontrar aquí los huesos del radio y el carpo. Y aquí tenemos las articulación esferoideas o en artrosis, que son la articulación de cadera. Esta subclasificación son todas sinoviales. Esta subclasificación es la que permite identificar cada uno de estas articulaciones, después cuando hablemos de las articulaciones sinoviales. Esas son sinoviales. Las articulaciones fibrosas las vamos a encontrar en las suturas, es decir, en el cráneo. Vamos a encontrar la sindesmosis entre el radio y la ulna, o la articulación radioulnar, y en el diente, entre los dientes, ¿ya? Que se llama gonfosis, esa articulación. Componentes fibrosos de unión de dos huesos, ¿ya? Suturas, sindesmosis y gonfosis. Y por último, tendríamos que ver las articulaciones cartilaginosas, que son donde hay cartílagos. De hecho, si nosotros vemos un modelo anatómico de estudio de hueso, vamos a reconocer inmediatamente los cartílagos, que se encuentran en la zona costal, donde tenemos el costo, el costo condral y el condro esternal. ¿Okay? Aquí tenemos 2 articulaciones pegaditas. También tenemos la intervertebral, que se relaciona con el disco intervertebral, y la sínfisis del pubis, que se encuentra por anterior, uniendo ambos huesos coxales a través de los huesos del pubis. ¿Ok? Bueno, ahora viene lo prometido, las preguntas. Bueno, si bien es cierto, pueden salir mucho tipo de preguntas, pero no obstante siempre hay preguntas típicas para ver si usted ha entendido el componente que estamos hablando. Primero, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? También podemos ver qué huesos forman el esqueleto axial o el esqueleto apendicular. Estudien ambos, ¿ya? Vean las características, dibujen, pinten, cosa que les coloreen, pueda dar información a su cerebro para que puedan integrar estos nuevos conocimientos. ¿Qué es una articulación? Explique qué es una articulación. Ojo, explique, no nombre, explique. Componente de la articulación sinovial. ¿Cómo se clasifican las articulaciones? Fibrosas, cartilaginosas, estructural, funcional. ¿Ya? Nombren también las articulaciones cartilaginosas, fibrosas. ¿Cuáles son los componentes de la articulación sinovial? Muy importante. Si yo estoy viendo articulación, tengo que saber de qué está compuesta. ¿Por qué se aumentó el líquido sinovial? Porque la membrana está con algo, ¿no es cierto? ¿Qué fija la articulación? Los ligamentos. ¿Por qué duele una articulación? Por un problema del cartílago. Entonces, si se dan cuenta, esos componentes de la articulación son esenciales para después avanzar a fisiología y patología. Así que, bien, los dejo. No olviden compartir, no olviden comentar, no me olviden suscribirse y inviten a sus compañeros que están perdiendo estas clases que están muy entretenidas. Así que nos vemos, muchachos, cuídense y que estén muy bien. Chao, chao.